Esta es la señal que estabas esperando para hacer tu primera Substance en Substance Designer. Sé que al ser procedural y haber nodos a la gente le espanta un poco, pero realmente vamos a ver los fundamentales. Vamos a crear un nuevo gráfico de Metal Roughness y lo vamos a llamar T de texture, ¿vale? ¿Y cómo lo podemos llamar? Pues va a ser como unas tiles, ¿no? Basic tiles _. Ahora tenemos que guardar, pues clic derecho, nueva, carpeta T _ basic tiles _. Y esto lo utilizaremos luego para exportarnos. Metemos a source, vemos T _ basic tiles _ 01. Vale, y aquí le podemos dar también a F2 para renombrar el gráfico y vamos a ponerle 01 también. Vale, guardamos y tenemos aquí todo vacío, pero con los outputs, ¿vale? Los outputs es donde vamos a conectar la parte final dentro de este sistema de PBR con el pipeline de trabajo Metallic Roughness, ¿vale? Estos mapas de color los voy a explicar para que no los sepa. El base color es un mapa de color, evidentemente, con las características de que tiene que ser relativamente plano. Eso quiere decir que no le vamos a pintar ni ambient occlusion, ni le vamos a poner iluminación, ni nada por el estilo. El mapa de normales, lo que ya conocemos, y si no lo conoces, no solamente puedes buscar mucha información, ya que es de los mapas tradicionalmente más antiguos que hay, sino que lo que hace esencialmente es simular relieve, ¿vale? Te crea unas normales simulando cómo serían las normales de un poligonaje de esas características y así parece que hay relieve sin haberlo realmente. El mapa de roughness, que es la dureza de la superficie, si es 0 está pulido, si es 1 está muy rugoso, haciendo que esto pues tenga un montón de juego de cómo se comporta cada material. Y luego el metálico, que 0 es no metálico y 1 es metálico. Es como si fuera un valor booleano, pero se calcula como un float. Es decir, valores entre 0 y 1, pues todos los decimales que haya. Hay gente que hay veces que le pone como escala de grises al metallic. No lo recomiendo porque no es correcto en cuanto a PBR, pero sí que hay gente que le gusta hacer un material estilizado de oro, por ejemplo, y le pone un roughness alto, le pone un metallic a 0,8 y le pone un doradito y esto pues queda bastante más estilizado y a la gente pues que hace estilizado le gusta porque da un acabado como más cartoon al poder utilizar este efecto en el que ya no es pues tan realista, ¿no? Porque lo que hace el mapa de metálico es absorber las propiedades lumínicas, entre comillas, del base color, las absorbe y se vuelve todo mucho más negro porque capta en reflexión el color de 360 grados. Es como que coge el color y lo oscurece un montón. Voy a dejarlo esto en escala de grises y le voy a quitar el metálico. Y por último tenemos el height y el ambient occlusion, que ahora los veremos. Y porque no, al igual que el normal, pues si no tenemos absolutamente nada, pues no se va a ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer unas pequeñas típicas tiles que ya pueden ser o de metro, de baño, se pueden rematar con diferentes matices, pero unos azulejitos. Para esto vamos a utilizar un tile sampler, que es algo muy común, es un nodo extremadamente recurrente, que podemos utilizarlo con el espacio, tenemos la barra de todos los nodos, y podemos utilizar tile sampler. Es importante que sea el grayscale, porque el color pues no va a tener lo que necesitamos. La metodología de trabajo en Designer es básicamente a través de la creación de un mapa de alturas. Y eso lo vamos a ir utilizando para ir haciendo máscaras y transformándolo en información de otro tipo. Ahora mismo yo tengo aquí pues unos cuadraditos que puedo ir modificando en el amount. Si no sale es porque estáis en otro nodo, pues dándole doble clic seleccionáis el nodo que necesitáis, ¿no? Yo voy a utilizar más o menos 8×8, sabiendo que más o menos como referencia general una textura en 2K suele corresponder 2K 2×2 metros. Entonces digamos que esto
estoy cogiendo como referencia de escala que esto que estamos viendo aquí en la preview son 2 metros. 2, 2, 2. Si esto lo conecto al normal, ya vamos a ver un poquito de relieve que podemos aumentar más o menos de intensidad manualmente, pero también podemos hacer otra cosa, que es buscar el nodo de World Normal Units, Height to World Normal Units. ¿Veis? No sé ni hablar. Conectamos nuestro mapa de alturas al normal y este que tenemos aquí, que es con el que nos viene por defecto la substance, lo eliminamos. Porque lo que queremos hacer nosotros es decirle que esta superficie va a ser de 200 centímetros cuadrados y va a tener una profundidad de unos 4 centímetros de profundidad. De esta manera tenemos un detalle que es más fiel y que sabemos que la dureza, la intensidad es normal para respetar unas propiedades físicas reales. Entonces todo va a quedar de una manera muchísimo más correcta. Por otra parte, podemos hacer exactamente lo mismo con el amino occlusion. Vamos a crear un nodo de amino occlusion RTAO, que es mejor que el HB, simplemente porque te calcula esto de manera ray trace. Es un nodo un poquito más caro, pero funciona bastante más guay. Utilizamos el physical size y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner 200 por 200 centímetros de tamaño y 4 centímetros de profundidad. Esto lo conectamos al amino occlusion y este color lo borramos. Y ya tenemos esta sensación de profundidad de una manera un poquito más completa. Ahora vamos a utilizar otro nodo que es Histogram Range. Esto lo vamos a utilizar porque en el height el mapa de referencia es, o sea, el punto de referencia es el 0,5. Esto lo voy a explicar ahora un poquito. Si nos vamos aquí, vamos a poder editar más abajo la teselación. No solamente la intensidad de la teselación, sino la calidad, las subdivisiones. Nosotros ahora mismo tenemos esto. Pero es que si nosotros tuviésemos esto mucho más arriba, el modelo, aunque parezca que está desplazando menos, está desplazando lo mismo, pero está tomando como referencia que esto está desplazándose para arriba. Porque esto va para arriba o para abajo. Si invierto el mapa de alturas, veis que lo negro tira para abajo y lo que esté por encima de 0,5 tira para arriba. Entonces, si nosotros directamente utilizamos esto en el height, lo que estamos diciéndole es que lo negro está en, digamos, -1 y lo blanco está en +1. Cuando lo que queremos es que parta de una base un poquito más neutral. Entonces, esto ahora mismo queremos que esté en 0,5 o digamos, igual está en entre 0,3 y 0,7 del histograma para que tengamos un height un poquito más saneado, digamos. Entonces, una vez hemos entendido estos nodos, vamos a empezar a hacer una construcción un poquito más elaborada de qué necesita, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es igual a hacer 5, 5 y vamos a subirle la escala. Pero esto se ve bastante feo, ¿no? Aquí podemos hacer dos cosas. ¿Veis esto que está dentado, que está creando estos artefactos? Es porque no tenemos espacio suficiente en el píxel ni información que sujete todo esto, porque el normal está cayendo de una manera muy recta. Los normal tienen que tener un poquito de curvatura, un poquito de espacio, para que la información se pueda ver visualmente correcta. Y lo mismo con el amino occlusion y el height, necesita un poquito más de espacio. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto, normalmente lo que haríamos esto en geometría es un bevel, y aquí tenemos un bevel también. A veces aparece así, lo que tenemos que hacer es darle con el shift, clic izquierdo y nos lo llevamos aquí. Este bevel ahora mismo está muy fuerte, entonces lo vamos a ir bajando, distancia 0,1. Ya empieza a parecerse algo más suavecito, pero es demasiado. Vamos a ir bajando, bajando, bajando. Así.
ya tiene un aspecto muchísimo más interesante. Pero a mí el nodo de bevel es una cosa que no me gusta. ¿Por qué no me gusta el nodo de bevel? Porque te fuerza que todo tenga un valor entre blanco y negro. Y aquí no se nota, pero si yo tuviese un mapa un poco más oscuro, yo quiero que esto sea un pelín más suave, pero fijaros que esto me lo pone o oscuro o me lo pone blanco. Entonces, ¿qué podemos utilizar en sustitución para este efecto si yo quiero suavizar estos cantos? Y tener un poquito más de control o poder repetir este tipo de detalle más adelante en otros elementos cuando tengamos escala de grises. Es tan sencillo como darle al espacio con el nodo que queremos cambiar seleccionado y vamos a buscar Non-Uniform Blur Grayscale. Y al darle, esto lo que hace es un nodo que desenfoca de manera asimétrica en caso de que lo queramos poner de esta forma. ¿Por qué se ve esto tan raro? Porque esto desenfoca a través de la información que le pongamos aquí abajo. Si yo le creo un Gaussian Blur, o sea, un Gaussian Noise, que es un fractal de tipo gaussiano. Gauss viene de teorema de Gauss, del matemático. Si aplicamos el desenfoque a través de Gauss, vamos a ver que esto empieza a parecerse a lo que tenemos aquí abajo aplicado. Sin embargo, nosotros no queremos dar este efecto, aunque está medio guapo, la verdad. Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque utilizando el propio tile sampler para blurear, lo que podemos hacer es poner esto a 0 y sin embargo darle muchas blades, pocas samples o más, ya iremos viendo, y la intensidad dejarla muy bajita. Igual en 1,25, por ejemplo. Y aquí nos hace como este escaloncito, porque las samples son muy pequeñas. Pero podríamos poner más, haciendo que nosotros tengamos control en cómo estos escalones sería el equivalente a hacer un bevel y elegir la cantidad de segmentos que tenemos nosotros en los cantos para hacernos una idea. De esta forma tenemos mucho control en cómo queremos hacerlo nosotros, no solamente en el rango, sino también en la calidad o el acabado de cómo son las esquinas, de cómo son los escalones, dándote un poquito de personalidad en los resultados. Yo lo voy a dejar así porque me gusta cómo queda y creo que voy a hacerlo más grande. Igual lo hago de 9×9, me queden más cuadraditos. Ahora mismo estos cuadraditos, con el cambio que hemos hecho aquí, sí que se nota bastante. Entonces tenemos dos opciones. O incrementamos los samples, o podemos hacer otro pass en Non-Uniform Blur. Y al utilizar esto, sí que podemos ponerle otra vez 1,5 o igual 0,5 para que sea un blur un poquito más disimulado. Y ponerle más samples. Y de esta manera seguimos teniendo este escaloncito, pero lo disimulamos un poco más y tenemos un detalle un poquito más interesante. Pero ahora con esto, ¿qué vamos a hacer? Porque igual nos estamos imaginando las típicas juntas de silicona y eso pues, le queremos dar un poco más de elaboración a la substance. Ahora viene lo más importante de este software, que es el blending. ¿Cómo hacemos ese tipo de cosas? Literalmente con un nodo que se llama blend. Entonces seleccionamos el último de nuestra cadena de nodos y espacio blend. Automáticamente se nos conecta aquí. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros ahora para que nuestro blend esté chulo? Vamos a hacer una cosa. Esto imaginároslo como una capa de Photoshop donde combinas dos elementos. Vamos a coger este output y arrastrándolo hacia afuera es lo mismo que la barra espaciadora. Y vamos a buscar Invert Grayscale. Ahora nosotros tenemos esto en negativo y lo podemos utilizar como opacity. ¿De acuerdo? Y ahora lo que metamos en la capa de arriba va a ir influenciado por lo que hemos puesto en la capa de opacidad. Y podemos elegir un noise, un ruido, un fractal para poder masquear y conseguir nuevos detalles solamente en esta parte. Si ahora utilizo por ejemplo, BNY Spots 2,
que es un ruido que son como un montón de puntitos, tiene un montón de detalle. Yo lo voy a conectar aquí, en foreground. Y como vemos, está únicamente sucediendo en la zona que le hemos indicado que actúe, siendo blanco como 1 y negro como 0. Entonces, en las zonas que está pintado blanco, mi fractal de arriba está enseñándose por completo. Este tipo de detalle ahora mismo no me convence. ¿Por qué? Pues porque es muy noisy, parece concrete, parece tierra, no me gusta. Vamos a elegir otro. Clouds 2. Vamos a ver qué tal nos funciona este. Este se parece un poquito más. Es así blandy blue. Me gusta. Pero ¿qué pasa? No está siendo del todo preciso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podemos hacer dos cosas para mejorar la precisión de la máscara. Y es aquí, clicar en esta conexión, darle al espacio y poner unos niveles. Unos levels en el medio entre la máscara y la conexión. Para poder controlar un poquito más el rango de acción. También podemos, por supuesto, utilizar la técnica que acabamos de aprender, Non-Uniform Blur. Y lo aplicamos sobre sí mismo. Y aquí voy a utilizar más blades y más samples. Y quizá pues 0,1. Lo disimulamos un pelín. Ahora la máscara funciona como me gusta, pero este noise es como muy plastilina. No me acaba de gustar. ¿Qué puedo hacer? Puedo buscar otro noise o lo puedo trabajar más. Lo más accesible normalmente es directamente buscar otro que te guste. Y esto muchas veces simplemente es ir probando. Mouse Tourist Noise, a ver qué tal se comporta. Pues este me gusta. Más o menos. Venga, pues le voy a dar una oportunidad. Pero hay mucha diferencia entre los blancos y los negros. ¿Qué voy a hacer? Aplicarle unos niveles y hacerlo más blanco o menos contrastado. ¿Qué estoy notando ahora? Que la distancia entre esto, para que sea simplemente silicona, es demasiado. Pues como esto es un programa procedural y no es destructivo, vamos a nuestro Tile Sampler y le incrementamos el tamaño. Y aquí también podemos modificar el espacio en el que la silicona se está aplicando. Y subirle más el blur también si lo necesitamos. Y esto podemos quemarle un poquito la información para que no sea tan rugoso. Y quitarle un poquito de blancos puros para que no se quede a la misma altura que nuestras baldosas, nuestros azulejos o lo que sea. Y con el slider pues podemos ir corrigiendo cómo queda. Ahora podemos añadirle un paso extra para que no sea tan lineal. Y eso lo vamos a hacer a través de un mapa de warp o directional warp, que es otro nodo que se nutre a través del input y el intensity funciona a través del noise que nosotros le añadamos.
Voy a probar con Gaussian, no, voy a probar con Perlin Noise, que es un tipo de noise lineal. Si os fijáis en el dibujo del fractal, esto se repite, esto lo he hecho con el espacio, esto se repite todo el rato con una uniformidad precisa, y otros noises tienen un patrón más reconocible, porque el método de repetición son números diferentes. Voy a conectarlo aquí. Y bueno, esto es como muy wavy, porque el directional warp sigue una dirección. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el warp normal. Voy a sacar un Perlin Noise otra vez. Y ahora es lo mismo, pero en todas las direcciones en vez de en una. Esto da un efecto de waviness, es una deformación. Y siempre viene bien meter un pelín. A la que le metes un poco y el noise está como muy escalado, esto se hace muy evidente. Pero conforme vamos bajando el escalado, como esto responde al nodo de abajo, también se va haciendo un poco más disimulado. Vamos a dejarlo en 0,1 igual. Menos. Esto para cosas cartoon se utiliza un montón. Simplemente que tenga un pelín de desgaste. Y vamos a darle un poquito de detalle con un slope blur, que es algo relativamente similar al warp, pero lo que hace es meterle pues, un blur en el proceso a la par que una deformación. Y en vez del Perlin Noise, voy a utilizar un Clouds 2, que es algo que se utiliza muchísimas veces con el slope blur, porque es un mapa que tiene como mucha escala de grises y también es muy blurry. Entonces va muy bien porque al slope blur le sientan mal los mapas como muy contrastados. Le subió las samples a tope y conforme le vayas añadiendo un pelín de detalle, pues te va a crear un poco este efecto de daño. Y tenemos 3 modos de fusión. Blur, que es en todas las direcciones. Min, que es solamente un pasaaltos, y el max, que es un pasabajos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo voy a utilizar en min un poquito, como así, que tengo un detalle, y voy a volver a repetirlo. Voy a usar un nodo de dot, que simplemente para extender esto y que se nos quede el gráfico un poco más limpio, y voy a repetirlo otra vez, pero con max. ¿Y esto por qué no he directamente utilizado el modo de blur? Porque así puedo poner que min y max tengan 2 valores diferentes. Lo puedo poner un pelín más suave en un lado y un poquito más fuerte en el otro. Aquí, por ejemplo, lo voy a dejar en 0,2. Y así tengo 2 valores diferentes. Y ahora vamos a utilizar el mapa de color. Vamos a empezar con algo más o menos así. Y vamos a poner un blend. Aquí, mapa de dot. O directamente con el alt y un clic lo podemos poner aquí. Y utilizarlo, esto es para que esté un pelín más ordenado, y utilizarlo de esta manera. Si conectamos el mismo nodo de este color aquí, y aquí en los modos de fusión del blend, podemos multiplicarlo y sustraerlo. Yo voy a probar a multiplicarlo. Bueno, al revés, igual lo doy a screen. Así lo hago un pelín distinto. Y aquí lo que tenemos es que las juntas y esto van a tener colores relativamente similares. Entonces vamos a tener que reforzarnos en otros elementos para añadirle detalle. Hay mucha gente que realmente intenta añadirle detalle de color y de roughness al mapa de normal. Y ahí es cuando empiezan los destrozos. El normal se utiliza para la diferencia de volumen, de relieve, y la microsuperficie, arañazos, pues cosas como grasa, irían en la capa de roughness y de color, pero nunca en el normal. Voy a crearme un mapa de normal aquí, diferente, y no lo voy a conectar aquí, lo voy a utilizar para crearme un curvature. Un curvature es información de Bake
para poder sacar generadores. Estos generadores nos sirven para, por ejemplo, el generador de dirt nos va a pedir ambient occlusion. Entonces, yo esto lo voy a tirar un pelín para atrás. Ambient occlusion, curvature, position y world space normal. El world space normal no lo tengo, el mapa de posición tampoco. Entonces voy a utilizar simplemente estos tres. Y ya tengo aquí mi mapa de dirt. Incluso sin esto, funciona exactamente igual. Mi mapa de dirt lo voy a utilizar tanto para el roughness. Esto no tiene metal, entonces lo voy a apartar. Y voy a empezar a trabajarlo directamente. Voy a comenzar utilizando la propia máscara. Y esto lo voy a poner más adelante para tener más espacio. Es la propia máscara de nuestro mapa de alturas. Y lo puedo utilizar para partir de esa base. La silicona va a ser, bueno, lo que está en las juntas, va a ser más rugoso que este tipo de azulejo o de... Entonces vamos a hacer que esto sea más brillante, por tanto más oscuro que las juntas. Y esto podemos reforzarlo con un contraste o con unos niveles. Haciendo que esto pues, no sea casi rugoso y sin embargo la parte que sería más la baldosita y tal, el motivo, sí. Ya tenemos una buena base. Otro blend delante de todo esto. Y aquí, dot de nuestro dirt. Y lo colocamos. Y podemos utilizarlo sobre sí mismo otra vez como screen. Anda, mira qué está pasando aquí. Ya tenemos información de roughness de dirt. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos lo mismo pero en el color? Utilizamos el dirt. Creamos un HSL o duplicamos el color. El HSL pues es un nodo que es más barato, ¿vale? Por eso lo estoy utilizando en vez de crear otro color. Y voy a buscar, pues yo qué sé, más o menos esto. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Que está pasando algo que a mí no me gusta, que me está tintando las juntas. Entonces, si ahora yo le aplico un multiply pues, para que parezca que es pues, tierra y demás, esto va a aparecer un ambient occlusion. ¿Y qué hemos dicho que no queríamos hacer? Poner el ambient occlusion o cualquier información de sombras o iluminación sobre nuestro mapa de color. ¿Qué podemos hacer aquí? Dos cosas. Podemos o poner en la máscara del dirt esto, no hace mucho, o podemos hacer una versión de esto aquí abajo de nuestro dirt, donde le sustraemos la información de las juntas. De esta forma se queda bastante más oscurito y podemos de nuevo controlar esa cantidad a través de los levels. Y tenemos aquí este efecto. Que lo tenemos tanto en el roughness como en el color. Y podemos ir matizándolo, haciéndolo más suave, más sutil. O incluso podríamos quitarle un pelín del detalle que hemos sustraído en las puntas para que también
se incruste en esa parte, pero sin llegar a ser algo que nos estorbe. Y ya hemos probado cómo se hace un generador a raíz de nuestro curvature, pero podemos probar otro que se llama Dust, y así tenemos dos tipos de información distinta. Esto funciona solamente con el amino occlusion y con el world space normal, pero voy a utilizar el normal. Pero creo que simplemente esto me va a postergar el problema que habíamos encontrado. Entonces, este generador lo voy a descartar. ¿Cómo podemos añadir más detalle? Pues podemos utilizar un grunge normal y corriente. Le metemos un blend y buscamos grunge. Grunge spots dirty. Pues vamos a probar a ver cómo es este. Esto, ¿sabéis qué es lo malo? Que se va a repetir un montón. ¿Cómo podemos controlar esto? Haciendo la escala más grande, haciendo esto más pequeño con el coverage y obligando a que esto sea muy sutil. Esto lo hemos utilizado como información aditiva, entonces esto lo podemos utilizar como aditiva a un punto más fuerte a través de Add Linear Dodge, o podemos hacerlo de manera sustractiva, como que es algo que tiene igual grasa, que tiene pues, algo que tiene brilli. Por ejemplo. Y así tenemos información de varios tipos. Y de nuevo, esto lo podemos reciclar de nuevo para el color. Multiply. Y por último, le vamos a añadir un pelín de Sharpen a nuestro base color para que los detalles se vean mejor. Y junto a esto podemos añadirle también unos levels para darle un pelín de contraste. Y también tenemos en el visor de Designer, si queremos hacer una previsualización de cómo se ve la textura en haces, y comprobar de que el PBR funciona bastante bien. Podemos previsualizarlo en otra geometría también. Y por supuesto, todo este tratamiento que hemos hecho, en cualquier momento podemos venir al principio de todo, es decir, quiero que esto sea un suelo. Por ejemplo, pues quiero que esto sea así. Vale, pues ahora quiero que esto sea así. Hay un montón de maneras de combinar de una manera inteligente. Y también hay más trucos de cómo conseguir variaciones de color, efectos más interesantes, pero esto es lo principal, lo más esencial para saber manejar el software, para empezar más bien, e iré trayendo cosas más útiles y más complejas con el paso de los días, del tiempo, y quizá pues me haga alguna cosita más elaborada. Iremos viendo. De momento, esto es lo que tenéis para practicar, para empezar. Y cuando queréis cosas más complejas, podéis o experimentar, o miraros guías, o hacerme algún tipo de request por el Discord de decirme, oye Íñigo, esto ya es muy fácil para mí. Necesito un reto nuevo. Así que espero que haya sido útil de verdad y nos vemos en otra ocasión.